Bueno muchachos, bienvenidos a este curso que estamos viendo sobre generadores eléctricos. Hoy vamos a tratar de cómo es la forma para calcular e embobinar un estator. Bienvenidos, mi nombre es Leider Gaitán, profesor de electricidad y electrónica. Entonces hoy vamos a hablar de los alambres, que son los alambres hechos en cobre, que tienen un recubrimiento con una resina, no van a tener un aislante plástico como el más común que utilizamos para determinadas instalaciones, sino que este es un alambre de tipo especial. Entonces se conocen como alambres esmaltados o de cobre. Estos alambres pues son utilizados para hacer los indicios de los motores, para las bobinas de los balastros, para las bobinas de los relés, para las bobinas de para las diferentes bobinas de los equipos electrónicos que nosotros podamos utilizar. Tienen mucho uso este tipo de alambres, y ellos pueden resistir muy grandes temperaturas, más o menos hasta los 200 grados centígrados, y pueden resistir gran esfuerzo de sobrecarga. Este tipo de alambre también depende de su construcción, depende también de los calibres, que los vamos a ver más adelante. Se han modificado últimamente varias tecnologías donde estos tipos de alambres esmaltados, ellos ya no van a tener una capa sino dos capas de esmalte y de unas resinas que pueden ser de aceite, otras resinas pueden ser de fibra o diferentes tipos de materiales dieléctricos para poder ser utilizados. Entonces aquí tenemos como ejemplo las especificaciones. Ahí arriba están las especificaciones de estos alambres. Entonces, entre las especificaciones de estos alambres tenemos que ellos pueden trabajar a temperaturas entre las de ambiente, entre temperaturas de 380 grados, 280 grados, por ejemplo esta que hace la compañía Electrocables. Ellos deben de cumplir con esta norma que nosotros vemos aquí, la norma ASTM B3, que es para las normas de cobre suave. Suave son los cobres de calibres pequeños. También esta norma se aplica para los alambres de calibres desde el número 14 hasta los calibres más amplios que nosotros podemos encontrar hechos en cobre. Y también para la norma NEMA, que son los alambres más requeridos en instalaciones eléctricas, industriales y comerciales. Entonces estos alambres son hechos, la parte del alma son hechas pues de cobre, y están recubiertos por una resina muy suave. Es una película, una capita ahí de película muy suave, que también está sobreprotegida por un material que se llama el poliéster. Como les había dicho, ellos pueden aguantar temperatura hasta 200 grados centígrados, es mucho para un trabajo, quiere decir que va una gran corriente por ese conductor, y van en calibres desde el 38 hasta el 4 AWG. Entonces, los del calibre, digamos, 38, 33, 31, 35, son los que nosotros utilizamos mucho para poder realizar lo que son los embobinados. Entonces, entre las condiciones que están es que ellos deben de tener gran resistencia a determinados solventes. Cuando yo estoy haciendo el embobinado, al embobinado yo le debo echar un barniz para poder muchas veces ajustar este embobinado, también para poderlo aislar más. La idea es que estos materiales sean resistentes a estos solventes que se les van a echar, al flujo termoplástico, y que cuando yo los pueda transportar, ya sean en carretes muy pequeños o carretes muy grandes, ellos puedan resistir ese esfuerzo, y efectivamente que no se me vaya a deteriorar, y cuando yo vaya a instalar el alambre no me pueda como servir. Y como siempre, pues cada constructora de estos cables, ya llámese Procable, Procobre, Centelsa, ellas tienen unas tablas que cumplen como las normas. Por ejemplo, esta tabla que nosotros podemos ver acá, esta tabla va desde el calibre 4 hasta el calibre 38, y están las diferentes características que nosotros debemos de apreciar de los cables, como es la capacidad de amperaje, como es la resistividad, como es
como es la parte de conducción, los calibres en milímetros, en AW, bueno, todo lo que nosotros necesitamos para este tipo de alambre. Entonces esta tabla yo la voy a anexar abajo en los comentarios del video, o les doy el link donde está la tabla para que le demos una estudiadita. ¿Qué es lo que hay comercialmente en esta tabla? ¿Qué cables son las que hay comercialmente? Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre lo que es el embobinado de un generador. Entonces vamos a comenzar a hablar primero del embobinado del extractor, y mucho de aquí se aplica también al embobinado del rotor. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros aquí en estos momentos tenemos el extractor, está la parte exterior, la parte mecánica, que es esta parte de acá, que es la parte metálica, que es la carcasa, que es la que soporta todos los componentes internos para que ellos se puedan albergar en un solo sitio. También entonces tenemos acá lo que es, en esta parte, lo que son las ranuras. Aquí nosotros tenemos las ranuras. Por dentro de esas ranuras es que va a pasar todo el cable esmaltado que compone la bobina. Dependiendo de los cálculos que yo haga, pues por ahí van a pasar varias veces un mismo cable que va a ser como el número de vueltas. Este señor que ustedes ven acá, en esta parte aquí es un papel que se le coloca entre ranura y ranura. Es un papel que es de un tipo especial. Popularmente se le conoce como papel esmaltado o papel pescadito. También uno dice, vea, véndame papel pescadito, que ese es el que yo necesito para embobinar. Y entonces yo voy haciendo sobre esa ranura, voy metiendo ese papel. Haga de cuenta esta hojita que yo tengo acá. Esta es la ranura y el papel, entonces esta es la ranura y el papel lo meto así. Y sobre este va la bobina para que vaya aislando pues. Ese papel es un buen conductor ferromagnético, o sea, no me va a utilizar en ningún momento el campo. Lo que pasa es que a la hora de sacar las bobinas, él me va a colaborar mucho en ese punto. Cada huequito de estos, por decirlo así, es una ranura. Siempre que yo voy a hacer un diseño, yo debo de contar cuántas ranuras hay, cuántos orificios hay. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, hasta dar la vuelta. Ese dato es el más importante de todos, dependiendo de la ranura del rotor, de esta ranura que nosotros estamos viendo acá. Asimismo va a ser los polos que podemos nosotros trabajar o diseñar en el embobinado de ese generador. Entonces están las ranuras, está el papel que es ferromagnético, que es aislante, y está aquí lo que es la carcasa, que son la parte más fundamental. ¿Qué vamos a calcular nosotros? La bobina sale de aquí y por dónde tiene que llegar. Sale de aquí y por dónde tiene que llegar. Porque yo tengo que embobinar, pero tengo que crear los polos del generador. ¿Qué son los polos? Es la parte positiva y la parte negativa, para que cuando esté aquí lo atraiga y cuando esté aquí lo rechace, y él comienza entonces a girar y a hacer un movimiento de las partículas de cargas o los iones eléctricos negativos. Y ustedes saben que cuando los iones eléctricos negativos se están moviendo, es que hay flujo de electrones, que se llama corriente eléctrica. Bueno, entonces aquí tenemos un esquema mucho más pictórico de lo que es el extractor. Entonces aquí tenemos las ranuras, mire, y aquí ya las vemos como una forma más precisa, de una presentación como más que yo pueda saber qué es lo que es. Aquí están las ranuras, estas ranuras hay que contarlas, y aquí a este lado entonces nosotros podemos apreciar lo que es esta ranura y las medidas que ellas tienen. Por lo general estas son las ranuras para un motor trifásico, el motor trifásico, que es el que estemos acá. Entonces esta es la ranura, aquí podemos nosotros apreciar las medidas de la ranura, que por aquí, de aquí solamente hay 3 milímetros, aquí al fondo el espacio que hay de aquí a aquí son 8 milímetros, y el largor o la longitud de la ranura son 14 milímetros. Estamos hablando para un extractor que mide 135 milímetros y de profundidad mide 68
milímetros. Entonces, para que nosotros nos vamos dando cuenta de las dimensiones, y por lo general siempre hay unos estándares, siempre vamos a trabajar con unos estándares para poder nosotros, el generador que nosotros diseñemos o armemos, se pueda adaptar a cualquier sistema. Aquí ya tenemos nosotros entonces, en las diapositivas anteriores, nosotros habíamos visto el generador desnudo. Aquí ya nosotros lo tenemos ya con este alambre que lo tenemos acá, ya cableado. Nótese que mire, esta bobina que está acá, esta bobina que está aquí, ella sale de aquí y mire que entra una ranura más adelante, ¿cierto? Entran unas ranuras más adelante. Y ella sale allá y vuelve a salir aquí a otras ranuras. Miremos aquí esta parte de acá, el papel. Aquí, mira, aquí está el papel, que yo les decía que es el que va a contener esos embobinados. Aquí hay un papelito y aquí están las ranuras. Y nótese que de aquí sale de acá, sale entonces la bobina y entra por allá. Lo mismo pasa aquí, mire. Aquí si nosotros logramos apreciar, aquí atrás, de aquí sale la bobina, pasa por aquí y entra ya más adelante. ¿Qué quiere decir? Que esa bobina, por donde entra va a ser un polo y por donde sale va a ser otro polo. Mientras sube la corriente va a ser un polo positivo y mientras baja la corriente va a ser un polo negativo, y ahí es que nosotros podemos tener los tan mencionados polos del generador. Aquí entonces ya estamos mirando cómo se comienza a hacer el diseño del embobinado de este rotor. Entonces mira, aquí ya está en la mitad. Aquí primero metió esta bobina, mire que esta bobina sale aquí y entra acá, ¿cierto? De aquí sale otra y entra otra. Mire, esta aquí entra aquí y sale allá más adelante. Se van haciendo por embobinados para ir haciendo y llenar todo lo que les mostré ahora. Primero el señor, ustedes ven ahí que está metiendo el papelito, chan, y después comienza a embobinar. Y aquí, en esta parte, pues tenemos las puntas. ¿Qué vamos a tener acá? Pues en este punto, si el motor es trifásico, pues va a tener las 6 puntas, 3 puntas de entrada y 3 puntas de salida. Entonces, aquí, muchachos, nosotros tenemos, por ejemplo, una descripción que hace Centelsa. Centelsa, pues entonces simplemente está trabajando dos tipos de alambre, capa sencilla HS, capa doble HD, y también son alambres muy buenos para embobinar y vienen de secciones cuadrados, rectangulares, porque yo solamente no embobino los tipos de alambre que nosotros conocemos, también hay alambre rectangular, hay alambres cuadrados y se dejan también, y antes son mejores porque como no queda ningún espacio entre alambre y alambre, se puede optimizar más el campo electromagnético. Entonces entre las características que nosotros podemos estar es que ella puede permitir operar a 200 grados centígrados. Si opera a esa edad es porque pasa buena corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay buena sobrecarga, va a aguantar las sobrecargas. ¿Será que las sobrecargas están ligadas al calor? Cuando son con motores de refrigeración, que manejamos muchas veces unos gases, entonces ellos también pueden, en algún momento que te entren en contacto con estos gases, poder tener una resistividad hacia estos, a la abrasión, a choques térmicos, a solventes y entre otros. Los alambres que construye Centelsa, HD y HSS, pues también tienen sus aplicaciones en bobinas, en alternadores, en generadores, en motores de baja potencia, en los diferentes gabinetes herméticos o cerrados, donde haya una bobina, donde haya un inductor. Y ya es la aplicación que se le den a los inductores. Ellos tienen que cumplir con la norma NEMA 10035C y con la norma MW NEMA 136C. O sea, ustedes saben que todo es con una norma, no puede ser así como que yo voy a hacer un alambre y saco mi norma, no. Todo debe ir aferrado a una norma. Aquí nosotros todos tenemos la tabla en AWG, los calibres comerciales pues que hace Centelsa
que saca el comercio de este tipo de alambre magnético. Popularmente se dice alambre para embobinar, pero técnicamente alambre magnético. Entonces aquí está la tabla con los diferentes requerimientos y características que nosotros vamos a necesitar en algún momento para hacer un diseño. Ya ustedes estudiarán la tabla más a profundidad. Entonces aquí vamos a hablar de ya cómo vamos a comenzar a hacer un embobinado. Hay unos embobinados que llaman concéntricos. Concéntricos, que es que aquí está esta bobina y aquí está esta otra bobina. Entonces, ellas como que se interponen, pero todos siempre van a estar sobre un mismo núcleo. Eso se llama concéntricos, ¿sí? Concéntricos. Entonces, aquí tenemos esta figura de que es un embobinado concéntrico, ¿cierto? Digamos, este es de un motor trifásico, donde tenemos aquí una entrada, aquí tenemos la otra entrada. Perdón, motor bifásico. Entonces, mire esta entrada aquí está, vea. Aquí comienza la bobina, ella baja, se devuelve y baja y se va para el otro grupo de bobinas. También la hacemos acá, aquí está otra bobina y otra bobina. Aquí hay 4 bobinas, muchachos. Un grupo de bobinas, 2 grupos de bobinas, 3 grupos de bobinas y 4 grupos de bobinas. Simplemente que yo cojo aquí y cuando hago mis vueltas de esta bobina, este sería el principio. Y el final, yo lo voy a conectar con el final de la otra bobina. Mire, final con final y comienzo otra vez. Cuando terminé, aquí quedó este principio de esta bobina, lo voy a unir con el principio de la otra bobina y comienzo otra vez a hacer mi arrollamiento, después con el final y ¿qué me queda? Principio y principio. Aquí sería la entrada 1 y la entrada 2. Eso es lo que llama un embobinado concéntrico. Cuando yo uno final con final y me queda principio con principio en las entradas. Aquí ya vamos a utilizar otro tipo que llama el embobinado por polos. En el embobinado por polos, pues aquí tenemos la entrada, está el primer grupo de bobinas, segundo grupo, tercer grupo y cuarto grupo. Aquí cuando yo termino mi bobina, que la enrollo todos, entonces voy a unir final con principio, final con principio, final con principio. ¿Y qué voy a obtener? Un principio y un final. Y aquí tenemos que cuando la corriente entra, aquí se va a crear un polo positivo y cuando la corriente sale se va a crear un polo negativo, lo que yo les decía de las ranuras, que entraban por una parte y salían por otra parte, y esto creaba un polo y esta parte creaba otro polo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios polos, 2, 4, 6, 8 polos. O sea, que yo puedo decir que esto es un motor de 4 polos tipo 2P. El 2P significa que positivo y negativo. Ojo, el 2P significa que es un par de polos, positivo y negativo. Bueno, pero ¿qué necesito yo para embobinar? Pues para embobinar voy a necesitar yo de unos datos que es el número de ranuras, o sea, de cuántas ranuras está compuesto el estator. El número de polos, pues si son de 2, 4, 8 o el número determinado de polos. ¿Cuántas fases? Si es monofásico, bifásico o trifásico, o sea, si es de una fase, 2 fases o 3 fases que el motor va a trabajar. Si el bobinado se realiza por polos o o sea, si yo voy a unir, yo voy a decir, bueno, yo quiero unir el final con el principio de una bobina o simplemente voy a unir los finales. Entonces, si yo los voy a hacer por polos consecuentes o por polos. Y en esta clase de bobinados, el número de bobinas es igual a la mitad del número de ranuras. Pues claro, como ella entra por un lado y sale por otro lado, entonces va a utilizar 2 ranuras por una bobina. Digamos que la bobina, el estator es de 24 ranuras, entonces dividido entre 2 voy a utilizar 12 ranuras por polo. Solo es posible realizar un embobinado, ejecutar un embobinado, si el número K, da un número entero, ¿sí? Si el número K me da un número entero. Porque yo no puedo decir, tengo un estator de 3.5 ranuras. Eso no puede ser, tiene que ser números enteros.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos bobinados por polos, entonces yo necesito saber cuántos grupos voy a hallar. Entonces yo simplemente cojo el 2 y lo voy a multiplicar por el número de grupos, cuando es por polos consecuentes. Cuando es por polos, y cuando es por polos consecuentes, simplemente yo cojo el embobinado y lo voy a multiplicar, el número de ranuras, y las voy a dividir entre 2. Siempre se van a dividir entre 2 para estos dos tipos de sistemas. Yo quiero saber cuántos ranuras voy a utilizar, ¿sí? Por cada polo. Entonces simplemente yo cojo acá es el número de ranuras, lo divido entre 2, entre P y entre Q, que es el número de ranuras y número de polos. En este procedimiento, tanto para hallar el número de bobinas, cuántas bobinas me van a componer el sistema, pues utilizamos que K es igual a 4PQ cuando es por polos, o cuando yo lo voy a hacer por polos consecuentes, K es igual a 2 por P por Q. Entonces, mientras una es dividido entre 4, la otra divido entre 2. Bueno, para este tipo, la amplitud es ¿qué? Es la distancia que hay entre una bobina y otra bobina. Entonces él me llama ahora un número, esa es la distancia que tiene que haber entre esta bobina y entre esta bobina, o entre todos los grupos de bobina. Entonces esa distancia o amplitud se conoce como K-1 multiplicado por 2 a la U. Eso es para cuando yo trabajo por polos, pero cuando yo trabajo por concéntricos, simplemente Q-1 por 2. Estas de las ecuaciones más importantes porque me van a decir dónde va a comenzar cada bobina. Entonces ya me va el intervalo donde comienza cada principio del grupo de bobinas. Lo que yo voy a hacer aquí es simplemente hacer una tabla para saber cuál es el principio de una bobina y cuál es el final de otra bobina cuando yo voy a comenzar a trabajar. Entonces en el siguiente video les voy a hacer un ejemplo ya práctico, ya numérico, para que podamos entender bien lo visto en hoy. Nos recuerden, ustedes son los mejores. Ya nos vemos en el siguiente video.